Nosotros no podemos controlar lo que no podemos controlar. Nosotros no podemos controlar a Trump, nosotros no podemos bueno, hoy se llama Trump, hace unos días se llamaba Biden y hace unos años se llamaba Obama y dentro de unos años se va a llamar Pepito Pérez. O sea, uno no puede controlar las decisiones presidenciales, uno no puede controlar el ritmo de la economía, uno no puede controlar, eh, tú sabes, el déficit arancelario que pueda haber entre países y bueno, tantas decisiones políticas que existen en el día a día. Nosotros lo único que nosotros podemos controlar si nos proponemos es la información que manejamos para poder adaptarnos a los retos que nos traiga cada día el mercado del real estate. Y eso es la convicción que tenemos en Fortex Realty, es darles a ustedes la información para que se llenen de cosas no positivas porque seamos ajenos a la realidad, no, sino que en cada estado de mercado siempre hay una posibilidad de hacer dineros y siempre hay unas oportunidades de generar ingresos como realtor. Siempre va a haber razones para uno quererse salir del negocio o para que a uno le vaya mal y siempre van a haber razones y formas de que a uno le vaya bien en el negocio de real estate. Es decisión de uno de cuáles razones o de cuáles razones se llena uno la mente y el corazón. Y para eso hoy tenemos a Ricardo Suárez, que ya todos lo conocen o muchos de ustedes lo conocen, y él muy amablemente va a compartir con nosotros las estrategias que se han discutido desde Home Financing Experts y a quitarle un poquito el mito al tema del préstamo convencional. El préstamo por, para nosotros los latinos, eh, creemos que el préstamo FHA es el préstamo el mejor préstamo para nuestros clientes y no necesariamente es así. Ricardo nos va a dar razones de pro y en contra, pero yo en lo personal, cuando tengo un cliente que califica para los dos préstamos, cuando tengo un cliente que califica para un convencional y califica para un FHA, les recomiendo a ojos cerrados que tome el convencional por encima del FHA, porque el ahorro de ese cliente es considerable. Considerable es de miles y miles y miles de dólares en un préstamo convencional que en un préstamo FHA. ¿Ok? Entonces, bueno, no voy a quitarle tiempo a Ricardo. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Giovanni. Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. ¿Cómo vamos, Ricardo? Sí, todo bien, todo muy Ah, bien. Los bancos están cada vez siendo más proactivos. Hay muchos cambios que en general benefician a los compradores y cada vez más a las personas independientes. Y lo que de pronto FHA no hace, todos los demás sí lo hacen. Entonces, es un momento de oportunidades para los mismos bancos de aprovechar de esos lugares donde se está saliendo FHA y ellos están fortaleciéndose porque es un mercado muy grande. qué buena analogía esa, que de donde se está saliendo FHA, hay otros préstamos que van a copar esos espacios. Y los bancos, a ver, si tenemos clara la esencia del negocio de real estate, donde los bancos que hacen préstamos hipotecarios solo ganan dinero cuando ¿qué? ¿Quién me puede responder esa pregunta? Que no sea Ricardo. A ver, tú ya pues, estás en mute. Cuando otorgan créditos. Cuando otorgan créditos. Es una respuesta muy sencilla, pero es una respuesta muy profunda. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros, y voy a sonar como un disco rayado, en vez de llenarnos de miedos y de razones por las cuales me voy a quejar del real estate, lo que debo es llenarme de información de cómo está cambiando el sistema financiero para acomodarse
y copar esos espacios que el FHA está dejando libres y otras instituciones lo van a tomar. Y para eso está Ricardo aquí el día de hoy, para ilustrarnos en todo ese proceso. Así que, Ricardo, gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Yo los tengo que dejar porque me están esperando aquí en el salón de conferencias. Así que, bueno, mi gente, se les quiere gratis, se les quiere un montón. Mucha suerte. Chao, Giovanni, que te vaya muy bien. Gracias, gracias. Chao, chao. Muchos éxitos. Bueno, entonces, como dijo Giovanni, es importante entender los diferentes caminos y alternativas que tenemos cuando vemos que por un lado, por decir algo, hay un cambio que uno puede pensar que es negativo, pero realmente se presentan oportunidades por otro tipo de programas. Entonces, vamos a explicar en detalle qué son los préstamos FHA y qué son los préstamos convencionales para poder entender los pros y los contras y de pronto cuál puede ser más beneficioso para nuestros clientes y el por qué. Entonces, eh, vamos a comenzar de una vez. Voy a comenzar compartiendo acá. ¿Ven todos la pantalla? Sí, Ricardo, Sí, vemos su pantalla. Listo. sí, Ok. perfecto. Entonces comenzamos a grandes rasgos, a grandes maneras. Los préstamos FHA están asegurados por el gobierno. Entonces, no quiere decir que son emitidos por el gobierno, sino que están asegurados por el gobierno. Quiere decir que en caso de que una persona que prestó, que un comprador, deje de pagar, hay un seguro dentro del mismo préstamo que el gobierno se encarga de responderle al banco que hizo ese préstamo por ese préstamo. ¿Me explico? O sea, realmente estamos hablando de que esa es la característica principal de ellos. Por eso, y ese seguro que da el gobierno, que le garantiza a los bancos que hacen préstamos bajo esos delineamientos de FHA, de que en caso de que alguna persona no pague o deje de pagar o haya que ir a foreclosure y de pronto todos los gastos relacionados con todo lo que es un cobro jurídico, honorarios de abogado, intereses atrasados y todas esas cosas, cuando llegue el momento de vender la propiedad, porque el foreclosure eh, termina en vender la propiedad, a menos que de pronto haya algunos recursos que el comprador puede poner y lo para o puede dilatar las cosas o salirse inclusive si paga lo atrasado. Pero en términos generales, cuando un foreclosure llega a su final, que ya decretan la venta de la propiedad, muchas veces puede pasar como pasa con los carros, que de pronto cuando se vende esa propiedad con todos los gastos que se incurrieron de abogado, intereses atrasados y una cantidad de cosas, de pronto el valor de venta de la propiedad es menor al valor de la deuda total. Entonces ahí es donde entra una cosa que se llama el mortgage insurance. Entonces, todos los préstamos FHA, además de tener un pago a principal o a capital, de pagar intereses, y tiene en su naturaleza algo adicional que se llama un mortgage insurance. Entonces, ese pago adicional, que es una póliza de seguro, por así decirlo, que le garantiza al banco que en caso de que de que no pague el comprador, así como explicamos, no tenga pérdidas. Ese seguro, aunque beneficia al banco, pero lo paga ¿quién? El comprador o la persona que está teniendo el préstamo. Entonces, son préstamos que están asegurados por el gobierno en comparación con los préstamos convencionales que no lo están, pero también tienen unas características de que son más flexibles y tienen unas características muy particulares que son beneficiosas dependiendo de la situación que esté nuestro cliente. Entonces, vamos para la otra. En FHA, básicamente, ¿qué es lo importante de saber de FHA que indiscutiblemente es un beneficio? Porque el hecho de que FHA esté ahora
a partir de mayo, no va a aceptar que personas que no sean residentes ni ciudadanos tengan acceso a ese tipo de préstamos. Tiene una fortaleza, y la fortaleza es que comienza con puntajes de crédito desde 580, inclusive menores de 580, inclusive a veces sin crédito. Pero ojo, una cosa es tener no crédito y otra cosa es tener mal crédito, porque el no tener crédito puede ser una persona que no ha sacado tarjetas de crédito, porque parece mentira, pero hay personas que de pronto no han incurrido en deudas de crédito o han comprado todo de contado y no tienen historia crediticia. Eso es diferente a una persona que viene de bancarrota y foreclosure y una cantidad de cosas y tiene un score de crédito bien bajo. O sea, eso es importante hacer la diferencia. Entonces, una de las ventajas que tiene, y aquí por eso le tiene un chulito, que acepta puntajes de crédito desde 580, es como el estándar, pero realmente con scores de crédito más bajos, inclusive sin score de crédito, se puede tener acceso. Ahora, que con un score de crédito así de bajo, menor de 580, un comprador piensa que le van a prestar el 100%, le van a prestar el 97, el 96.5%. No, porque en la medida que tienes un score de crédito muy bajo, una de los factores de compensación o de las cosas que uno muestra o que el banco toma teniendo en cuenta que tienes un score de crédito muy bajo, al menos en préstamos FHA, es que va a pedir un poco más de down payment. Entonces, es importante porque hay personas que piensan que por el hecho de que FHA comienza con scores de crédito bien bajos, inclusive sin score de crédito, le van a prestar el tope. Entonces eso es importante saberlo, que eso no es así. ¿Me explico? Es como porque hay mucha información en la calle en la cual dice, no, pero un FHA, yo quiero que me presten inclusive el 100%, porque hay una variante de FHA que se llaman los DPAs, que prestan hasta el 100% de la compra para cubrir o el down payment, el C3.5 que siempre piden, o para gastos de cierre. Entonces hay gente, pero ¿qué pasa? Hay gente que tiene un score de crédito bien bajo y además de eso quiere también calificar para lo máximo. Y quiero que sepa que los bancos cuando entran en su análisis de riesgo, si una persona tiene un score de crédito más bajo que lo que realmente el programa del piso que arranca el programa, hace un ajuste con un poco de más de down payment, ¿ok? Tiene una flexibilidad ante historial financiero difícil, como decimos. O sea, una persona que viene con un score de crédito bajo puede ser por problemas, pero una cosa es que tiene muy mal crédito. Entonces, por el simple hecho, por su propia naturaleza de que arranca con scores de créditos bajos, es porque dentro del análisis que él hace es un poco más flexible en cuanto a un score de crédito bajo. ¿Cuáles de los contras que habíamos hablado? Tiene el seguro hipotecario de por vida. O sea, ese mortgage insurance que hablamos, que hace parte del pago mensual, además del capital más interés, es de por vida. Entonces, pero hay una excepción, perdón, a menos que aporte el 10% de down payment. En ese caso, una persona que hace un préstamo FHA y que pone el 10% de down payment, va a tener el mortgage insurance, sino que se lo va a poder quitar después de 11 años, siempre y cuando haya mostrado un buen historial de pago y una cantidad y ciertas condiciones. Pero si es posible quitarse, si cuando le hicieron el préstamo, él puso el 10%. Si fue menos de ese 10%, es de por vida. Así pasen 11 años, 20 años o los 30 años. Y también una de las cosas también de ventajas de los préstamos FHA es que los valores de los préstamos son más bajos. Entonces estamos hablando que FHA son valores que están arrancando dentro de los 524.225 es el ajuste que se hizo para el 2025. Pero también eso varía por área, por condado, por county. Entonces no es lo mismo en Miami que de pronto en Broward, que de pronto en Palm Beach, que de pronto en Orange County, que en Pinellas County. O sea, va a depender del condado.
o del área, pero en términos generales arranca desde un piso que sería 524 o 225. Entonces, podemos ver inicialmente cuál es la fortaleza que tiene entonces FHA, el score de crédito. Ricardo, Indiscutiblemente, disculpa. sí, sí. Ahí le podríamos dar la palabra a Rosa. Tiene una pregunta para ti. Sí, Rosa, cómo no. Ya, abre micrófono. Muchas gracias. Yo tenía entendido, Ricardo, Dime. que el FHA, cuando tú completabas un 20% de lo que es el capital, ya te podían quitar el mortgage insurance. Ok. Eso, eso no es así, porque eso se cumple para los préstamos convencionales, que son los próximos que vamos a explicar. Pero en FHA, Rosa, para tenerlo claro, y esto es conversación con los clientes, y que es lo importante de entender las diferencias de estos dos préstamos entre FHA y los convencionales que se dividen en Fannie Mae y Freddie Mac. A veces es un poco confuso, pero se llaman convencionales porque son préstamos como tradicionales. Entonces los préstamos tradicionales, ahora lo vamos a ver un poco más con detalle, son como que los préstamos normales, con los que siempre no tienen ninguna innovación así extraordinaria. Y el préstamo FHA, lo importante es saber que es del gobierno, o sea, está respaldado por el gobierno. Y esa garantía que da el gobierno lo da en forma de un mortgage insurance, un seguro que la persona que tomó el préstamo, el comprador en este caso, o una persona que refinancie, está pagando todos los meses, pero está beneficiando ¿a quién? Al banco. Porque haz de cuenta que es como una póliza de seguro, pero nada más para el mortgage. Y Entonces, ahí me surge una pregunta. Si dime. tú refinancias, ¿tú puedes refinanciar con un préstamo diferente? Por ejemplo, si tú Sí, tienes un FHA, ¿tú puedes refinanciar con un convencional? sí, Rosa. Puedes refinanciar porque los préstamos FHA, igual que los convencionales que vamos a ver ahora, pero ahora que estamos hablando de FHA, no tienen penalidad de prepago. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú haces el préstamo y tú puedes refinanciar o vender la casa en cualquier momento porque no hay una penalidad como tal. Entonces, tú puedes refinanciar un préstamo FHA por un convencional o viceversa. Eso no tiene ningún problema, siempre y cuando cumpla los requisitos. Y FHA, ahora vamos a ver un poco más de detalle, una de las ventajas o desventajas, depende de cómo lo veas, es que los préstamos FHA son solo para residencia principal. ¿Qué significa eso? Que la persona tiene que vivir en la propiedad, así esté comprando un dúplex, así esté comprando un triplex, así esté comprando un fourplex, que son 4 unidades. Pero el comprador que aplique para un préstamo FHA tiene que residir en la propiedad, tiene que ser su residencia principal. Esa es una característica que puede ser una ventaja o puede ser una desventaja. Entonces, cuando ustedes tienen un cliente que está pensando en una propiedad de inversión, descarten de entrada el préstamo FHA, porque no está diseñado para ese tipo de comprador. Entonces, acuérdate, FHA gobierno, al de cuenta. Y tanto es así que la regulación que va a implementar a partir de mayo en cuanto al estatus migratorio viene por directiva del gobierno o para estar alineado con las políticas del gobierno. Entonces, el préstamo FHA es un préstamo que tiene unas fortalezas, sí es verdad, pero tampoco es que sea la última maravilla del mundo. Sí es verdad que comienza con scores de créditos bajos, pero como vamos a ver ahorita, los préstamos convencionales, que son más flexibles, comienzan con un score de crédito un poquito más arriba, que es fácil que una persona que tenga un 580, de pronto haciendo 2, 3 movidas, puede estar listo para un convencional y subir el score de crédito desde 620, que es donde arranca, puede estar listo y puede calificar y ahí puede tener las ventajas que tiene un préstamo convencional. Entonces, hasta ahora FHA tiene
estos beneficios y estas desventajas hasta este punto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Porque la idea es volver esto un poco dinámico y no se vuelva pesado de estar hablando, porque estamos hablando de pronto de cifras y cuestiones, pero la idea principal de este Zoom es que ustedes entiendan y puedan aclararle dudas a un cliente que sabe mucho menos que ustedes, pero está bombardeado permanentemente por información en las redes sociales y en todos lados, que sacan una conclusión, sacan una idea equivocada con unos pedacitos de pronto que escuchó aquí, que escuchó acá, que escuchó allá. Entonces, préstamo FHA siempre lleva un mortgage insurance, así ponga el 50%. Lo que pasa es que cuando pone del 10% o más, después de 11 años, se lo puede quitar siempre y cuando cumpla unos requisitos, como es que una historia de pago a tiempo. No puede ser que se ha atrasado en los pagos ni en esas cosas. Se lo puede quitar, pero la naturaleza del FHA lleva implícita siempre el mortgage insurance dentro del pago mensual. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Veo una mano levantada. En el chat Carlos. también Muy buenos tenemos. días. A Carlos, sí. Perdón. Sí, sí, dale. Dale, Qué Carlos, pena. dale. Listo, dale, Carlos. Oh, espero que no haya cortado a nadie. Hombre, La nada. pregunta mía es, ¿por cuánto tiempo debe vivir esta persona, este comprador, la propiedad? Yo sé que, o sea, dijiste, si es para rentarla directamente, inmediatamente no se puede, pero tengo entendido, no sé hasta qué punto sea verdad, de que dicen que después de un año de vivir la propiedad, esa persona puede irse de ahí y rentar la propiedad, así haya comprado con el FHA. ¿Es verdad? Correcto, Carlos. O sea, lo importante es la intención al momento de compra. Nadie te obliga a que estés en una propiedad si las circunstancias de la vida cambiaron. Esa era tu intención en ese momento y te fuiste a vivir ahí, pero si de pronto te creció la familia o disminuyó la familia o te salió un trabajo en otro lado, o sea, eso sí, pero la naturaleza principal del préstamo FHA es para propiedades que vas a vivirlas. O sea, no puedes hacer ese préstamo teniendo una propiedad que es tu residencia principal y estás queriendo comprar otra como residencia principal y las dos van a quedar como residencias principales. O sea, necesitas tener, FHA es claro en que si tienes una compra y vas a comprar una propiedad bajo FHA, tienes que vivir en ella. Por eso es que se escucha mucho que FHA puede ser el préstamo para primeros compradores. Entonces a veces hasta se escucha eso, pero es porque la condición principal es que vivas en la propiedad. Ruya, ¿tienes algún...? Sí, Dime. sí, ¿cómo está? Bien, Ruya. Quería preguntar algo. ¿Qué pasa cuando yo alcanzo estos 10 años y puedo liberarme ese seguro si me llegara a pasar algo? Es decir, ¿quién le paga al banco? ¿Yo? Si soy comprador. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Por Si te ejemplo, pasa algo, ¿cómo así? pasa algo con la propiedad y no se puede seguir pagando. Entonces digo yo, si te quitan ese seguro, porque yo sé que el seguro es que cubre al banco, ¿verdad? La deuda del banco. Sí, Ajá. sí. ¿Y qué pasa si esa persona, ok, pasaron los 10 años, pero en el año 12, 13, hay una circunstancia y no puede seguir pagando por X o por Y? ¿Es el otro seguro el que cubre o no entiendo esa parte? ¿Quién le Es que, Rubia, no hay ningún seguro, o sea, el mortgage insurance, que es el seguro este que estamos hablando, que está ahí metido dentro del pago del FHA, que es principal interés y mortgage insurance, Ajá. es un seguro que le asegura al banco como te prestaron tanto, fíjate, Ujú, que el préstamo de FHA llega hasta el 96.5%, ok, casi el 100%. O sea, claro. Pones el ajá, y en este caso, si pones el 10%, te están prestando el 90%, ¿verdad? ok. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Te están prestando casi el 100%. O sea, cualquier atraso, cualquier variación del mercado, cualquier bajada de precio, realmente estás casi al 100% del préstamo. O cualquier atraso del comprador
con los intereses acumulados, más los honorarios de abogado y todo, va a superar el 100%, porque te prestaron casi, me explico. Pero ¿qué pasa? Cuando das más del 10%, ya no te están prestando todo, y tras eso en 11 años has ido amortizando, y hay también un equity o una valorización de las propiedades. O sea, cada vez más hay más carne, por así decirlo, en el cual, en caso de que llegara a haber algún atraso, alguna cosa, si el banco te hace foreclosure, es muy probable que cuando la vendan, el banco alcanza a recuperar todo su préstamo. Pero no hay un seguro que pague la hipoteca, pensando en que si me pasa algo o si yo me atraso, entonces ese seguro me libera. No, tú vas a seguir con el proceso de foreclosure y todas las consecuencias que tiene un foreclosure. Esto es para el banco. Ok, Este beneficio no es para el comprador, Rubia, es para el banco. ¿Me explico? ok. No, sí, no es un seguro como un seguro de vida. Yo De pronto en los países de nosotros, que hay como un seguro de vida, ajá, que si le pasa a uno algo, por así decirlo, lo cubre. Dios no lo quiera, exacto, no. Esto le garantiza al banco que el banco tiene que irse por el lado del foreclosure. Si hay un atraso, así sea dentro de 20 años. Vamos a suponer que los préstamos FHA, cogiste un préstamo a 30 años. Y en el año 25, vamos a suponer, te atrasaste y no pagaste más y no tal, el banco igual te va a hacer un foreclosure. Te va a llevar cobros jurídicos, te va a decir que le pague. ¿Me explico? No, Ok, no hay ningún momento de la vida del préstamo en la cual tú estés exonerado de la responsabilidad de pagar hasta cuando ya se paga toda la deuda. ¿Me explico? Ni sí. hay ningún seguro que si te pasa algo lo paga, como en los países de nosotros, porque venimos de países en los cuales lo obligan a uno a coger un seguro, pero ese seguro es de vida. Esto no, este es un seguro del mortgage. O sea, que por decirte algo, si cuando te prestaron todo, el banco haciendo el foreclosure y los cobros jurídicos y de abogado y todo el tiempo y los atrasos y todo, vamos a suponer que el banco te prestó $100,000. Vamos a hablar por hablar de algo. Y todos esos atrasos y todas esas cosas, el préstamo llegó a $120,000 con todos los pagos acumulados, abogados y todas esas cosas. Y resulta que cuando van a vender la casa la venden en 110. Quedaron 10,000 como una deficiencia, ¿verdad? O sea, quedaron 10,000 que no están cubiertos. Entonces ahí entra ese mortgage insurance y ¡pim!, paga eso. O sea, es el que le garantiza al banco que el banco no va a perder. Ok, Me explico, pero no es, al menos para dejar claro, no es un seguro de vida ni nada que te exonere de cumplir con la obligación hasta los últimos 30 años, del último minuto, del último segundo, porque tú sabes que en intereses hasta en el respiro. entonces cuando tú tienes la posibilidad y te quitaste ese seguro, ¿verdad? Porque alcanzaste ese Ajá. monto pagado. Es decir, tú no tienes seguro que te va a cubrir, no tienes ya seguro que le va a cubrir el mortgage al banco, pero tú obtienes otro seguro o tú eres el responsable sin ningún tipo de seguro. Bueno, cuando yo hablé de que el pago de FHA incluía principal, interés y mortgage insurance, pero también no dije, o me faltó explicar un poco, que los taxes y el seguro también están incluidos, pero el seguro de la casa. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de los pagos, dentro del análisis que se hace, ¿verdad? De cuánto va a costar el pago mensual, cuánto va a ser, tú pones capital, interés, mortgage insurance, que es el seguro que asegura al banco por lo que hablamos ahora, ¿verdad? Ujú, Se tienen en cuenta los taxes anuales que paga la propiedad, pero uno lo divide mensualmente para hacer un análisis de liquidez de que si tú con tus ingresos puedes afrontarlo. Y ujú, además de eso, el seguro de la propiedad. Entonces, en cuanto a componentes, estamos hablando de principal, interés, mortgage insurance, taxes y seguro de la propiedad. ¿Me mm, explico? Y vamos a suponer que llegó todo el tiempo y se quitó el mortgage insurance.
El mortgage insurance se te quitó nada más este pedacito, pero te queda el resto. Quedas Sí. pagando principal, interés, taxes y el seguro de la propiedad, porque la Oh. propiedad nunca puede estar sin seguro, porque para el banco imagínate, si su plata está representada en la garantía de la propiedad y llega un huracán y no hay seguro. ¿Me Sí, explico? claro. O sea, por así decirlo, estamos hablando, pero eso es dentro del análisis del riesgo financiero de los préstamos. Ok. Entonces, siempre el seguro lo vas a pagar hasta el último momento del último minuto del préstamo. Ya después que es tuya, que la pagaste toda al banco, si no le quieres poner seguro, ya es tu riesgo. Ya. Pero mientras haya un mortgage, una hipoteca sobre la propiedad, siempre debe estar asegurada. Por eso cuando a veces, por decirte algo, hay algunos préstamos en los cuales cuando no se manda evidencia de que hay un seguro, por decirte algo, vamos a hablar de los condominios, de que los condominios están cubiertos por una póliza maestra que usualmente la asociación es quien lo renueva y esas cosas, y a veces en los préstamos con los bancos te piden evidencia del seguro y no llega o no se lo mandas o cualquier cosa, viene enseguida el seguro, como no puede, el banco no puede permitir que la propiedad esté sin seguro, ¡pum! Le pone un seguro que se llama un Forced Place Insurance, que tú a veces dices, oye, pero resulta que el banco dice, no, pero es que Sí, a mí claro. a mí no me manda evidencia de seguro. Y igual pasa con los taxes, ¿eh? Porque el condado, o por decirte algo, el gobierno tiene prioridad ante cualquier otro link que tenga una propiedad. Entonces, el banco tiene asegurado su préstamo con un mortgage, ¿verdad? Que es una hipoteca. Ahí le puso como decirte algo, le puso un segurito, le puso un link. Pero ¿qué pasa si por alguna razón no se pagaron los taxes? Viene el gobierno y dice, un momentico, señor banco, yo como primero. Sí. Entonces, por eso es que el banco, cuando ve que los taxes tampoco se pagaron en esos tipos de préstamos que no incluyen, a veces que tiene esa versatilidad que no incluye que los taxes estén metidos dentro del préstamo, viene el banco y enseguida los paga, porque el banco no, y enseguida te los cobra y te lo pone en la cuota mensual, así tú no quieras. ¿Me explico? Porque el banco no puede permitir ni que no esté asegurada la propiedad, ni que los taxes no se paguen. Ok. Gracias. Dale, listo. Carlos, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Ricardo, y qué pena que me No, pasó. no, para La eso otra estamos, pregunta sí. mía. Esto es para esto es para aclarar las cosas. Dale. Excelente. Entonces, cuando tú dijiste que mencionaste de primer comprador, por eso el FHA es atractivo para eso. Mi pregunta es, ¿hasta cuántas veces puede utilizar una persona que sea soltera el FHA? Bueno, Carlos, no es necesario que sea soltera, primero que Ah, todo. bueno, ok. Puede ser una pareja, no hay ningún problema. Tú puedes comprar propiedades siempre y cuando cumplas con los requisitos para un préstamo FHA. Usualmente no más de 2 veces, pero hay unos requisitos en el cual si tú tienes un préstamo FHA y vas a acceder a otro préstamo FHA, tienes que cumplir unos requisitos específicos, que la propiedad que vas a comprar está a cierta distancia, que justifique el movimiento, las cosas, tiene una cantidad de requisitos, no es así tan sencillo. ¿Me explico? O sea, eso ya está, Perfecto. tiene que ser como caso por caso, porque no es algo como estándar. No, que quiero comprar la casa del vecino, entonces la voy a comprar como residencia principal. No, tiene que estar a 100 millas, tu lugar de trabajo, o sea, tiene una cantidad de repercusiones que el por qué, ya sea que te está reduciendo, la familia te creció, o sea, tiene una cantidad de análisis que sí puede utilizar otro préstamo FHA, pero cumpliendo unos requisitos muy específicos y muy como estrictos. Perfecto. Ok, muchas Listo. gracias, Ricardo. Bueno, pues, si no hay más preguntas, entonces vamos para la próxima. Ricardo, ¿Ok? yo tengo una pregunta. Listo. ¿Cuál? ¿Me puedes explicar cuáles serán los nuevos requisitos a partir de mayo? Básicamente los requisitos son los mismos que se requieren. La única diferencia es que están exigiendo que para tener acceso a los préstamos FHA presentes una green card o sea ciudadano. El resto no ha cambiado nada.
Ah, Es bueno. simplemente ese pequeño detalle. Muchas Entonces, gracias. como estábamos utilizando el préstamo FHA todavía se puede utilizar hasta mayo. Veníamos utilizando FHA también para lo que se llama non-permanent resident, o sea, residentes que no tienen un estatus permanente. Eso es lo que se va a modificar, pero el resto sigue siendo igual, todo el criterio de calificación, el tipo de documentos que se necesitan, los montos, todo queda igual. El único cambio es el que las personas que son non-permanent resident, que antes sí se podían, ahora no se puede. A partir de mayo no se va a poder. Muchas gracias. Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos. Entonces, otra característica de los préstamos FHA, hablemos de la Florida. Ay, Puede- perdón, Ricardo, qué pena contigo. Es Sí, dime. que yo aquí te había hecho una pregunta por el chat y es Disculpa, no la vi. Dime. eh, que, Rosa hizo la pregunta de cambiarse, digamos, en un momento dado, de un FHA a un convencional. ¿Tú sabes más o menos cuánto puede costar ese cambio? Básicamente, Patricia, eso es un refinanciamiento, ¿verdad? Eso es refinanciamiento porque el refinanciamiento es renegociar los términos de un préstamo basado en la realidad tuya de ese momento. De pronto en ese momento, por decirte algo, cuando compraste la casa con FHA, por poner un ejemplo, yo tenía pelo largo, estaba flaquito, mi foto era diferente y ahora después ya pasó el tiempo, entonces ya se me cayó el pelo, ya me engordé un poco. Entonces, dependiendo de la foto financiera tuya en el momento que quieras hacer el refinanciamiento, calificas o no calificas y vas a tener gastos de cierre. En todo refinanciamiento hay gastos de cierre porque hay que volver a hacer análisis de títulos porque el nuevo banco va a querer saber si hay o no hay, cómo está esa propiedad, se vuelve a hacer appraisal, ¿me explico? Se vuelve a Grave. hacer, es como un préstamo, básicamente. Los gastos de cierre van a estar muy O sea, cercanos. es una venta realmente. Una venta entre bancos, pero tú sigues permaneciendo en el título. De pronto va a haber unos gastos que te vas a tener, que te ahorras, por ejemplo, como que la póliza de seguro ya no tienes que comprarla como hiciste inicialmente, que cuando tú haces un cierre por primera vez, una compra, te toca comprar una póliza de seguro en las casas, pues, y en los townhouses. Que te toca comprar una póliza de seguro por un año y de pronto en el momento que refinancies todavía hay una póliza vigente, entonces de pronto no vas a incurrir en ese gasto. De pronto, si estás incrementando el valor del préstamo, es posible que se haga un ajuste en cuanto a la cobertura, ¿verdad? Porque estás incrementando el valor de la deuda. Pero, y te puedes ahorrar uno que otro gasto, pero en términos generales es como si fuera una compra, un Y refinanciamiento. digamos, si pasa la casa de papá a hijo o viceversa, eso ahí también es otro crédito. Sí, la diferencia es que usualmente cuando pasa ese tipo de transacciones entre familiares, hay algo que se llama Gifts of Equity, que quiere decir que el down payment puede ser la plusvalía que hay en la casa que de pronto el papá le está dando al hijo. ¿Me explico? Entonces, pero básicamente es eso. O sea, pero acuérdate, Patricia, que en un refinanciamiento se utiliza para varios objetivos. Uno de esos puede ser para cambiar un tipo de préstamo. De pronto alguien que quiera salir de FHA y quiere convencional por alguna razón en particular. De pronto para quitarse el mortgage insurance. Porque ahora como vamos a ver en los préstamos convencionales, tú pagas aquí algo que se llama PMI, porque en los convencionales el mortgage insurance se llama PMI, que es private, o sea, privado. Private Mortgage Insurance, ¿verdad? Y en los FHA se llama Mortgage Insurance. Y es el mismo concepto, pero en convencional como es privado, como no es gubernamental, entonces le pusieron la P antes de privado. Entonces, cuando tú refinancias, tú tienes varios objetivos. Uno puede ser bajar tasa de interés, bajar el tiempo, porque de pronto ya no quieres a 30 años, de pronto dices, oye, a 15 años yo lo pago. O de pronto quieres sacarle plata de la plusvalía.
O sea, sería en caso de ese, perdón, del equity. El equity, correcto. O una Y- combinación de todo. Baja tasa, saca equity. ¿Me explico? Siempre O el refinanciamiento tiene un objetivo, pero no es refinanciar a veces como por estar de moda, porque vas a y incurrir en gastos digamos, de cierre. si se pudiera pagar en la mayoría de la casa y se saca el equity, igual es un nuevo crédito, ¿cierto? Correcto, arranca de cero. Pero por eso es que digo, Patricia, el refinanciamiento tiene que tener un objetivo. Entonces, por decirte algo, si el objetivo es reducir el pago mensual, vas a bajar la tasa, porque de pronto cuando hiciste la compra inicial, las tasas estaban altísimas y de pronto llegaron, las tasas están bajísimas. Y tú dices, mira, voy a refinanciar porque me voy a ahorrar $50 al mes en el pago o 100. Y $100 al mes son 1.200 al año por 20 años. Y tú sabes, toda la matemática que uno hace. Pero ten en cuenta que para hacer un refinanciamiento vas a incurrir en gastos de cierre. Entonces, ¿cuántos gastos de cierre vas a incurrir contra cuánto es el ahorro para saber en cuánto tiempo recuperas al menos esos gastos de cierre? Porque de ahí en adelante es ganancia, por así decirlo. Entonces, el refinanciamiento también tiene un objetivo porque lleva gastos de cierre y tiene que valer la pena hacerlo. Porque si no, ¿para qué? Porque a veces no, que voy a refinanciar para bajar 0.25% porque la tasa de interés bajó y resulta que vas a incurrir en unos gastos de cierre que el beneficio lo vas a ver en 10 años. De pronto no vale la pena. A menos que diga, no, es que voy a sacar la plusvalía o el equity que tengo en la casa, así me suba la cuota mensual. Pero resulta que eso es capital de trabajo y con eso monto un carrito de perro caliente y con, no sé, me explico. Y con ese ingreso yo pago la cuota y me sobra y me queda y monto una empresa. O sea, entonces, eh, eh, siempre debe tener Hay que evaluar. exactamente, siempre hay que evaluarlo para ver si vale la pena o no incurrir en los gastos de cierre que vas a incurrir. Ah, claro. Ah, bueno, gracias, Te queda Ricardo. bien, dale. Gracias. ¿Tú tienes alguna pregunta, Lucía? Sí, Dale. ok, disculpa que si pongo la cámara se asustan. Sí, sé que lo he escuchado a cada rato sobre los préstamos que, bueno, el cliente debe tener en su cuenta bancaria, ¿verdad? O los ahorros o una cantidad de dinero. Pero tengo un caso ahorita, mi cliente ya aplicó, está aplicando, entre ayer y hoy, ya anoche terminó la aplicación. Es FHA y como lo estamos haciendo, es un cliente que venía trabajando, de hecho creo que tú hablaste por teléfono con ellos en enero, de verdad subieron el crédito de las tarjetas, pero califican para que el 25 no puedan tener el FHA. Lo único que en sus cuentas ahorita, aunque está precalificándose el día de ayer, él no tiene ahorita, Lucía, te perdimos, y ya, yo no te sé. perdimos. Ok, él no tiene ahorita, ahora sí. Sí, Ok, él no tiene ahorita los $16,000, en realidad los gastos de la inicial y eso, porque es una casa económica, son 12,500, pero lógicamente yo lo calculamos 16 entre los gastos que puedan haber. Él no los tiene ahorita, pero la empresa le va a dar la próxima semana justamente un bono de $20,000 que él está bueno, esperando para hacer esto. Estábamos esperando ya eso, pero como estamos jugando con el tiempo, lo metimos de una vez, aparte que conseguimos una de esas casas en nueva construcción que queda esta nada más y le bajamos 50,000. Entonces, ¿tú crees que afecte mucho? Él explicó eso al Lende, pero no sé si eso no haya que debería esperar. porque, mira, Lucía, es que, por decirte algo, lo que los bancos siempre tratan de documentar es el origen de los fondos y de dónde vienen. Pero si viene porque es un bono de parte de Oh, su empleador, viene documentado con un pay stub, viene documentado con todo. ujú. Y más aún, si él ha recibido ese bono con anterioridad. ¿Me explico? No, O sea, bueno, sí, pero no con tanto dinero, pero sí. no, pero no importa.
Pero Ok. entonces Y lo no debería único que tener no problema. está No, todavía en debe- el banco, va a estar es a no, partir de la semana que viene, lo posiblemente. Oh, pone, eso ah, no debería influir en nada. ok, No, porque listo. es algo transparente. Porque de hecho, pues el Morgan le preguntó eso. ¿Tienes tú ahorita en tu cuenta el dinero para el día del cierre? Y no Eh, lo tienes sino hasta la semana que viene. no, eso no debería tener problema porque el préstamo no Ah, está ok. aprobado, no es para cerrar ya, o ya el cierre es hoy o mañana. No, 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 apenas nada más, tú sabes que no. no te preocupes, ahí no Ok, debería pasar nada, pero o sea, no quiero hablar mal de la competencia, ok. pero quiero que sepas que, como todo, hay personas que para justificar de pronto un cargo adicional o alguna cosa puedes decir, Ujú, si no tienes esto, entonces, bueno, yo lo puedo resolver, pero te va a costar esto. No sé, correcto. no debería, que soy franco, o sea, porque pues, al menos en el escenario que tú me cuentas, al menos que hay algo que no sé, pero dentro de lo que tú me dices, que el empleador le va a dar el bono que ha venido recibiendo anteriormente, no debería haber ningún problema. Perfecto, está bien. ¿Oíste? No, pues estaba preocupada más No, bien hombre, de que no tranquila. lo tenía todavía en el banco y eso vaya a No, afectar. no, Ok. tranquila. Iba caminando. Cualquier duda que tengas, Lucía, me avisa. Ah, Con tú el mayor sabes de que los... yo te llamo, sí, yo te Dale, llamo. dale. Con el mayor de los Gracias, gustos. No hay ningún problema. gracias. En- Entonces, ¿qué es importante saber aquí, continuando aquí con lo de FHA? El valor que se arranca, 524,225. Entonces, esto puede ser una limitante, porque dime tú, estos valores hoy en día, cualquier casa al menos está costando por ahí o más. Entonces, FHA varía mucho el valor del monto del préstamo por el área, ¿verdad? Y también son montos menores comparado con el otro tipo de préstamo. Entonces, vemos que para el 2025 estamos en 524,225 para un single family. Ojo, que esto varía por condado. Estamos hablando de 1.859,950 para un fourplex, ¿verdad? Y los límites varían según el condado. Debe vivir en la casa como su residencia principal. Y también los préstamos FHA no se pueden utilizar con fines de inversión, lo que habíamos hablado, o para hacer un flip. Entonces, ya sabemos, FHA es para personas que va a vivir, me explico, o sea, ya vamos enfocándonos cuando lleva siempre el mortgage insurance, hables con quien hables, dígate la persona que te diga, que escuchó, que le dijeron, que salió, que un influencer dijo. O sea, esta es la característica básica de los FHA. Entonces ahora vamos para los convencionales. Entonces, fíjense que los convencionales no se quedan atrás, porque como vimos FHA, puedes dar hasta el 3.5 de down payment. En un préstamo convencional, si reúne los requisitos, puedes dar nada más el 3. O sea que la cuota inicial es un poco más reducida acá, ¿verdad? El mortgage insurance que se paga en el FHA, que aquí se llama Private Mortgage Insurance o PMI. Si tú tienes el 20% de equity en la propiedad, no pagas. ¿Cómo puedes obtener este 20%? Este 20% lo puedes conseguir o das un down payment o si la propiedad se te valoriza en algún punto, tú puedes pedirle al banco que un avalúo para ver cuánto está costando la propiedad en ese momento contra cuánto es el valor del préstamo y si está dentro de este rango, te puedes quitar el mortgage insurance sin incurrir en sin refinanciar y sin nada. Y si tú mensualmente este PMI, este Private Mortgage Insurance, eran $200, son $200 que te vas a ahorrar sin necesidad de refinanciar y sin hacer nada. Entonces, tenemos un beneficio que, ya no, que antes pensábamos que FHA era la última maravilla y ya vemos que los préstamos convencionales no se quedan atrás. Ahora, mira los límites. También varían por, por condado, ¿verdad? O por áreas, porque hay áreas que son mucho más costosas que otras, pero en términos generales es 806,500. Entonces ya vemos, mientras en FHA hablamos de 524, ¿verdad? Aquí estamos hablando de 806, o sea, la capacidad de compra aquí es mucho más grande. Otra ventaja,
como FHA requiere de que sea residencia principal en un préstamo convencional, puede ser residencia principal, puede ser un second home o puede ser una propiedad de inversión. Entonces, tenemos esa flexibilidad en ese tipo de préstamo. ¿Cuál pudiera ser un contra? Algo no tan, por decirte algo, que requiere un mejor perfil financiero. ¿Por qué? Porque el score de crédito en el cual comienza es un poco más alto que el FHA. Pero como digo, la diferencia es tan poca de 580 a 620, donde está arrancando, que cualquier persona con 580 haciendo 2, 3 movidas, es muy probable que tenga el crédito en 620 en un corto plazo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Hola, sí. ¿Qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Mi, Disculpa mi que pregunta, no veo aquí, no me aparece con quién hablo, pero... ahí me ves, es que voy manejando, voy conduciendo. Ah, Stephanie, ya ahí te vi, Sí, listo. ¿cómo Bueno, estás? sí, pilas con la Mira, carretera. sí. Mi pregunta es, o sea, ahorita acabaste de mencionar que con el convencional son un poco más flexibles, puede ser primera casa o puede ser inversión, pero en sí, como hay alguna diferencia entre requisitos entre esos dos en el convencional, o igual tú puedes ser comprador por primera vez, pero no es necesario que vivas en ella, Bueno, a Stephanie, diferencia del FHA. ok. Ujú. Aquí el hecho de que tengas la posibilidad de que un préstamo convencional te puede servir tanto para residencia principal como para second home, como para propiedad de inversión, pero cada una tiene unos requisitos. Si tú haces un préstamo como residencia principal, independientemente de que estés en FHA o convencional, vas a tener unos beneficios porque es la residencia principal, pero no puedes en un préstamo convencional decir que es una residencia principal y resulta que es de inversión. Porque cada tipo de propiedad, de residencia, de tipo ya sea que vayas a vivir en ella, un second home o de propiedad de inversión, tiene unos riesgos particulares para el inversionista. Y a veces uno dice, pero ¿por qué una propiedad de inversión me van a pedir que de pronto yo ponga un down payment alto y las tasas de interés más altas? Porque es así la característica. Porque ahora vamos a pensar un poquito como el banco. ¿Qué pasa si tú tienes tu casa donde tú vives con tu familia? Mejor dicho, la casa es tu hogar y tienes una propiedad de inversión en la playa. Vamos a suponer, vamos a hablar por hablar. ¿Qué pasa el día que si se pone mala la situación? ¿Cuál es la casa que tú siempre vas a pagar y cuál tú dices, bueno, si no se puede vivir en la playa o si no podemos ir a la playa, no vamos, pero mi casa es la primera? ¿Sí me explico? Fíjate que hasta en eso, porque la propiedad de inversión o un second home, por ponerte un second home, que es el apartamento, por decirte algo, en la playa, vamos a poner un ejemplo extremo. El día de una situación financiera apretada, tú tiras a salvar tu casa donde vives con tus hijos, donde está la escuela, tus hijos cerca, donde me explico. Pero el second home o la casa que tienes en la playa o en el campo o lo que sea, es un lujo, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Los bancos saben eso y eso hace parte del nivel de riesgo. Entonces, dice, una propiedad en tu casa principal, te presto el 97%, te doy una tasa de interés favorable, te da todos los incentivos que te pueden dar. Pero ya cuando cambia el tipo de propiedad, que vas a cambiar por una casa de inversión o para una second home o tal, te hacen unos ajustes que el banco hace para cubrirse también y disminuir el riesgo. Me explico, pero si aplicas para residencia principal, tanto en FHA o acá, por decirte algo, tienes que vivir en la propiedad. No puedes tirar la residencia principal y resulta que era de inversión. ¿Te queda claro ahí, Estefan? Sí, gracias. Ah, bueno, bien. Entonces, Ricardo, yo tengo una pregunta. sí, Ay, déjame que iba a poner la cámara. ahí Viviana, ahí te Ya. veo. Hola, buenos días. Mira, te Bueno, quería bien. preguntar, siempre se ha dicho que para el préstamo convencional se necesita el 5% de down payment, pero tú dijiste ahorita que se puede el 3%.
¿En qué se basa que sea solamente el 3%? El score de crédito, las características. Entonces, entre mayor score de crédito tú tengas, tienes acceso al 97%. Ok, Entonces, perfecto. pero estamos hablando que arranca desde 620. Lo que pasa es que una persona que arranca en 620 no puede pretender que le presten. El ¿Me 97. explico? Exactamente. Ok, perfecto. Como igual pasa con FHA, que hablamos de 580. Pero si una persona tiene menos de 580, entonces no, yo tengo 400, 500 y que me presten el 90. O sea, me explico, o sea, porque los bancos también toman sus factores de compensación para tratar de compensar que tiene bajo un score de crédito y entonces le piden más down payment. O si tienes un score de crédito excelente, te dan, por decirte algo, te dan un bono o tienes un beneficio. Y es que te prestan más porque acuérdate que el score de crédito lo que indica al final de todo es qué tan responsable eres tú con el pago de las deudas o desde el punto de vista financiero. Es triste porque a veces hay cuestiones que se le salen a uno de las manos e inciden en algo y a veces el score de crédito parece que fuera una fórmula fantasma que uno no sabe ni que por qué fue que bajó, por qué fue que subió. Me explico, pero a grandes rasgos lo que trata el sistema que se trata de establecer es que el score de crédito muestra la responsabilidad financiera. Total. Y ¿Me una cosita, explico? me Dime. aclara rapidito, el nivel de endeudamiento del FHA y el convencional, el porcentaje. Bueno, sí. Eso se llama los DTI o Debt to Income Ratios, los famosos ratios que uno a veces le hablan eso y uno a veces piensa que ¿qué es esto? Dios mío. Resulta que el nivel de endeudamiento o los ratios es básicamente como que la capacidad de endeudamiento o la capacidad de repago de la deuda. Entonces, ¿qué pasa? Cada préstamo tiene sus características. Entonces, FHA, ¿qué tiene de bueno? Que es un poco más flexible, permite un poquito más de que estés un poquito más endeudado para el préstamo que te van a hacer de la propiedad. Un préstamo convencional es un poco, los límites están un poco más restringidos. Por decirte algo, si en FHA tú tienes un muy buen score de crédito, puedes inclusive llegar lo que se llaman los ratios o la capacidad de repago hasta un 56.9%. ¿Qué significa eso? Que el pago de la hipoteca, que sería principal, interés, taxes, seguro, mortgage insurance, acuérdense, y la asociación, si es que lleva, si fuera un townhouse, por así decirlo, más los pagos mínimos que te aparezcan en tu reporte de crédito, te permiten que sea hasta el 56% de tu ingreso bruto si tienes un score de crédito bien bueno. Si no, entonces se te restringe al 43% o esas cosas. Entonces, eso también entra en juego, pero a grandes rasgos FHA tiene mayor flexibilidad cuando se tiene en cuenta esos DTI o Debt to Income Ratio o nivel de repago de la deuda. Excelente, gracias. Sí, cómo no. Entonces, aquí en esta grafiquita vemos puntaje mínimo requerido. Aquí vemos de FHA contra convencional. Entonces, vemos que arrancamos en 620 y vemos aquí en 580, pero como hemos visto, es posible que FHA trabaje con score de crédito más bajos, inclusive sin score de crédito, teniendo en cuenta, ojo, factores de compensación, que la persona de pronto tenga... Ricardo, buenas Sí, tardes. Qué buenas. pena. Con Juan Guillermo Barney. Mira, una pregunta. En cuanto al tema acabas de decir que el FHA se maneja el 56%, me dijiste, del ingreso. En cuanto al... Pudiese Ok, llegar si reúne sí, ciertos requisitos. 56%. ¿Y el convencional qué porcentaje maneja? 50. El 50%, o sea, la mitad de Sí. los ingresos es lo que puede utilizar para pagar la cuota. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, ojo, la cuota más la suma de todos los pagos El mínimos, valor del bill, mejor dicho. el valor del bill más, ojo, Juan Guillermo, el valor del bill más los gastos, los pagos mínimos que tienes en los reportes de crédito, por ejemplo, pago de carro. Por eso a veces un pago Ok, de carro alto perfecto. que pasa con muchos clientes que toman un pago de carro bien alto y cuando le sumas eso a la cuota mensual, ¡pum!,
queda por fuera. ¿Me explico? O tiene unos préstamos o de una cantidad de tarjetas de crédito que va sumando todos esos pagos mínimos. Suma, más el préstamo. Como te dije, principal, interés, taxes, seguro, mortgage insurance o PMI, dependiendo de dónde te estás moviendo, si es FHA o convencional. Y asociación si llegase a tener. Y hay propiedades que de pronto entonces de seguro tienen flood insurance y hazard insurance. Porque hasta eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la idea, ¿cuál es la idea a grandes rasgos a los compradores cuando ustedes hablen con sus clientes y esas cosas? No tomes deudas grandes hasta que no compres tu casa. Después que compres la casa, cómprate un avión, una lancha, un helicóptero, lo que tú quieras. Pero mientras vayas a comprar tu casa, no compres. Yo he visto casos de que tienen unos Mercedes que yo los veo, yo nada más veo el pago mensual y me erizo. Digo, uy, mi madre. Y viven rentados. Entonces, a veces todo afecta. No es nada más que compro esta casa y el pago, ¿no? Porque el banco tiene en cuenta también las deudas adicionales que tienes en tu reporte de crédito. ¿Te queda claro, Juan Guillermo? Ah, se desconectó ahí. Bueno, entonces estamos viendo el puntaje mínimo requerido, esta Sí, gráfica. muchísimas gracias. Listo. ¿Cómo no? Ahora vamos para esta gráfica que habla del pago inicial mínimo. Entonces ya cambia aquí el escenario. En FHA el 3.5 y los convencionales, como vimos, inclusive con un 3%. Si reúne los requisitos con un 3%. O sea que tiene 0.5 menos de beneficio porque puede llegar con un down payment más bajo. Quiero que sepan que en cualquiera de estos dos tipos de préstamos, tanto FHA como convencional, se pueden aplicar los famosos DPAs o Down Payment Assistance, ¿ok? Quiero que sepa que los Down Payment Assistance, que son este tipo de programas que le colaboran a las personas para los gastos de cierre o para el down payment, tanto en FHA como en convencional se pueden hacer, ¿ok? Y ahora aquí vamos para el límite de los préstamos. FHA el préstamo es más pequeño, el valor de compra es mucho más pequeño. En cuanto a los convencionales, como lo vimos, es más alto. Entonces, ¿cuál es el préstamo ideal para el cliente? Definitivamente para el que califique. Pero, ¿qué hay que tener en cuenta? Hombre, que en FHA nada más a partir de mayo se va a hacer para residentes o ciudadanos. O sea que, y con los ingresos de los convencionales, que es Fannie Mae y Freddie Mac, podemos hacer para los non-permanent residents, que es todo esto lo que FHA no está haciendo, Fannie Mae lo está haciendo o los convencionales lo están haciendo. Y hay una cantidad de préstamos que se salen de esto de convencional y FHA que se llaman non-QM, que no quiero de pronto saturarlos con mucha información, que no hay ningún problema que la persona tenga TPS o no tenga, hacen préstamos con ITIN. O sea que todo sigue. El único que ha hecho el cambio por ahora es FHA. Así que están abiertas las puertas a todas esas personas que sean non-permanent resident para préstamo. Que ya no es a través de FHA, pero como vemos, FHA no necesariamente es la mejor opción. Aquí tenemos un cuadrito como comparativo entre FHA y convencional. El reporte de crédito con 580 el 3.5 de down payment. Con menos hay que dar más down payment. Con el convencional con 620 el 5%, pero si tiene mejor score de crédito puede llegar al 3%. El DTI, que fue lo que hablamos del nivel de endeudamiento, los debt to income ratios. Aquí en FHA podemos llegar a 56%, pero 43%. En convencional, aquí podemos llegar a un 50, 48, dependiendo de qué, del score de crédito. El down payment, aquí lo vemos lo mismo,
3.5 con 580 y el 10% o más con score de crédito más bajo. Aquí el 3% dependiendo del score de crédito. Los límites, 524.225, del cual varía por área. En los convencionales, 803.665 en casi todas las áreas, pero también hay áreas que se llaman high value areas, que son las high cost areas, que son lugares que tienen altas valorizaciones, propiedades muy caras, entonces se reajusta en Hawái, o sea, en una cantidad de zonas. Y el mortgage insurance, que en los convencionales se llama Private Mortgage Insurance, que tiene la P de privado, acuérdense, y en FHA se llama Mortgage Insurance Premium. En FHA es requerido en todos los préstamos y en el convencional sí y solo sí se pone menos del 20% de down payment. Tenemos algunas preguntas frecuentes. ¿Que FHA es solo para primerizos o primeros compradores? Como vimos, no. También puede ser para compradores que ya han comprado anteriormente. ¿Se puede quitar el seguro? Sí, en el convencional, y en FHA solo si dio más del 10%. ¿Y por qué se prefiere el convencional? Evaluaciones más rápidas, menos exigentes. Quiero que sepan que en FHA es muy estricto con el análisis de la propiedad. Las propiedades, el appraisal tiene un rigor mucho más amplio. Por eso es que casi hay muy pocos proyectos de condominios o comunidades de condominios aprobadas en la Florida con FHA. Así que el FHA básicamente es para casas y townhouses y manufactured homes, también las casas manufacturadas. Pero los préstamos convencionales sí puede hacer condominios, aunque tiene que cumplir también los requisitos, pero no es tan estricto como FHA. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta adicional o con mucho gusto aquí Todo está bien. Todo bien, muchas gracias. Bueno, Diana. Bueno, Patricia, y a Lucía y a todos los que participaron. Si tienen alguna pregunta, aquí está mi información de contacto. Este QR code, si lo escanean, le da de una vez mi contacto, mi teléfono, el email. Con la gran mayoría de ustedes ya hemos hablado y hemos compartido opiniones. Cualquier duda que tengan, me dejan saber, pero quiero que sepan que el FHA con los cambios que tiene o que trae, que es básicamente esas dos cosas, o sea, los residentes y ciudadanos, ya no para non-permanent resident. El resto sigue igual, pero se abren un abanico de oportunidades en otro tipo de préstamos. Los convencionales siguen haciendo a non-permanent resident, TPS y todas esas cosas. Y los non-QM, que son el otro tipo de préstamos que no es como los convencionales, por así decirlo, sino que son novedosos. Entonces, ya se sale de lo tradicional y ya comienzan a hacer variaciones. No hay ningún problema para los clientes de ustedes que no tengan residencia. Inclusive se puede hacer con ITIN, que es el Tax ID ese que se saca para declarar impuestos y esas cosas. Así que no tienen bastante tema de conversación con sus clientes. No tengan miedo por el cambio de FHA, es simplemente ellos hasta ahora no han hecho ningún otro cambio, ningún otro tipo de programa. Así que están abiertas todas las posibilidades. Bueno. Muchísimas gracias. No, con el mayor de los gustos, quedo atento a cualquier duda que tengan, me contactan con cualquier cliente que tengan y a la orden.